tal? ¿Cómo andan? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 1 más 1, 3, edición domingo, Canal 26. Y domingo, Canal 26, con un domingo de aquellos que hemos pasado entre todos, sin lugar a dudas, histórico. Eso está fuera de discusión. Fue el último discurso de Cristina Kirchner al mando del Poder Ejecutivo Nacional, por ahora, según ella misma, porque alguno puede soñar con la vuelta. Se cerró un ciclo que tiene que ver con lo institucional. Sí. Habrá que ver si este discurso se termina en lo institucional o tiene continuidad política a través de un liderazgo que intentará seguramente Cristina Kirchner mantener en el tiempo. En un momento, y ahora lo voy a meter en un apuro al Cancagullo, dijo, tuvimos un jefe. Sí. ¿Perón habrá dejado de serlo? Porque dijo, tuvimos un jefe, se refería al general Perón. Ahora le voy a preguntar al Canca si el jefe sigue siendo Perón o No lo torees al Canca, no, te pido por favor, porque entró y dijo, pero ¿qué pasa acá? Todos opositores, ¿qué es lo que pasa? No, la idea, está Franco la Laporta, la idea es analizar el discurso, como vos decías, es un día realmente histórico, es el último día de Cristina como presidenta en la sesión, hay que ver, tendría que pasar ¿cuánto? 4 años más, podría ser, también podría ser, ¿por qué no? Así que la idea esta noche es analizarlo. Bueno, señoras y señores, lo que vivimos, ya lo vivimos. Analicémoslo, me voy a sentar con el Canca. Bueno, yo estoy Patricia, sí, está Patricia Bullrich y también Ricardo Alfonsín, me voy para allá. Patricia Bullrich hizo así, le gritó. Le gritó algo que yo no Salió entendí. por todos lados. Sí, pero no llegué a escuchar. Nada. Ahora le preguntamos. A Ricardo también le hicieron alusión al padre, hay para todos. Sí, hay para todos. Ya venimos. ¿Cómo le va, Gullo? Bien. ¿Todo bien? Bienvenido, como siempre, un placer. ¿Cómo va? Bueno, a ver, la primera pregunta livianita es esa. ¿Perón pasó de moda para Cristina? No, hoy además cuando se nombró a Perón hubo aplausos, víctores y muy contentos cuando comparó el tema de los hangares, ¿no? A usted le creo que lo vitorea a Perón. Ahora, ¿alguno que estaba ahí medio incómodo no le cae? No, esto si no se entiende dentro de lo que es nuestra identidad y el peronismo, más de uno se equivoca, ¿no? A ver, ¿me lo explica? Hay gente que no entiende. Que dice, ¿por qué no entiende? Y porque hay gente que no entiende. Hay gente que dice, ¿por qué tanto Néstor Kirchner a monumentos, iglesias, centrales nucleares? Y el monumento a Perón, no. No, el monumento a Perón está la propuesta de la legislatura porteña, que ya se está erigiendo, y está la propuesta de Cristina de que en la Plaza de la República esté Perón e Irigoyen. Ni más ni menos. Que espero que la gente de la legislatura y los radicales de la capital nos acompañen para que esto sea así. Tiene el voto Además, cantado. para nosotros es un orgullo que Perón e Irigoyen estén en la misma plaza. Mira, hablamos más de irigoyenismo ciertos peronistas que los radicales. Yo hace rato que no escucho a los radicales reivindicar a Irigoyen o a Allende No, yo el otro día hablé o a con Lemenson. Lo voy a meter en un lío, Alfonsín, después, porque hablé No viene al caso. Yo te digo hablé lo que con yo Moró y me pienso. dijo que el radicalismo es un partido municipal ahora. No quiero meterme en una realidad que no corresponde. Lo que yo a veces digo y insisto, yo me formé en la política con una conciencia irigoyenista y peronista. Y yo reivindico, que la otra vez incluso no quiero entrar en polémica con Ricardo, lo que significó tanto el tema en el advenimiento de la democracia, el apoyo que dimos, el tema tanto de derechos humanos como deuda externa, el tema recuperación de la juventud y lo que fue la primera sonada cara pintada, donde no fue un sector del peronismo. Todos los peronistas estuvimos apoyando a Raúl Alfonsín. Encabezado por Antonio Cafiero en aquel momento. Y José Luis Manzano, que cumplió un rol importante. Y en mi caso yo conté la anécdota de que el ministro Trócoli, estando yo ahí cerca de la unidad presidencial, con Fapiano, que era un diputado peronista, nos pidió, ¿se pueden quedar acá y cuidar esta puerta? Sí. ¿Qué hay detrás de la puerta? Estaba el vicepresidente Martínez. ¿Por qué? Porque en ese momento, en la estructura de la Casa Rosada, estaba la unidad presidencial y colindante estaba el despacho del vicepresidente. Ahora creo que no es así. Nos mandaron del otro lado. Qué sé yo, no sé dónde funciona. Ahora te voy a preguntar por qué no estuvo Vudú. ¿Ahí en esa unidad? No, hoy. Porque me parece que la oficina la cambiamos para tener los Porque viejos es la Vudú. asunción de Del Tabaré. Alguien tenía que ir. Y lo mandaron a Vudú. Igual, bueno, dejemos esto de lado, es parte de la historia, se podrá interpretar. Yo doy datos fidedignos y además los viví, no me los contaron. Pero creo que hoy vivimos una jornada muy importante por muchos factores.
No es común que un presidente que supuestamente se lo decía, o presidenta en este caso, como que ya estaba fin de ciclo, agotada, terminada, sin política, genere 4 horas de un discurso que podrás estar de acuerdo o no, pero te brinda elementos, datos, estadísticas, información para el análisis. Podés estar de acuerdo o no. Estamos de acuerdo, el hecho es histórico, no cabe duda. Ahora, tampoco un presidente en su último discurso de mandato reúne la adhesión que se reunió hoy en la Plaza de los Dos Congresos y en todo lo que era las calles de Buenos Aires. Menem se fue con el 25% de intención de voto. ¿Estos son la misma cantidad más movilizados o son más de lo que se llevó Menem? Porque Menem al poquito tiempo sacó el 25% de los votos. Mira, yo creo que obviamente voy a decir algo que no hace pero si hoy Cristina se presenta a elecciones, gana, no lo pongas en duda, en primera vuelta. O sea, ¿vos crees que si hubiera sido candidata ganaba? Pero totalmente. Hoy yo creo que yo respeto mucho el accionar de cierta oposición y obviamente, como te dije, no me meto en las internas de ningún partido, pero creo que si la oposición no hace una relectura de este momento político de la Argentina y de la región, se equivoca. Si la oposición no hace una buena lectura, yo lo dije en varios artículos, de lo que es la denuncia de Nisman, el desgraciado desenlace de Nisman, y a posteriori, me parece, y del 18F, se va a la banquina nuevamente. Había un cartel en la plaza que decía, el proyecto es el candidato. Quiere decir que ustedes, según tu análisis, tienen un proyecto exitoso y le sacaron 3 minutos de la cancha a la que podía ganar y tienen que buscar otro candidato. No, a ver, ¿cómo sustituís en el momento de apogeo a Perón? ¿Cómo sustituís a una figura como Evita? ¿Cómo sustituís a una figura como la de Néstor Kirchner? Y en otros partidos, por ejemplo, ¿cómo sustituís una figura como la de Raúl Alfonsín? Yo no estoy inventando nada. ¿Por qué el radicalismo no pudo generar las condiciones de aprovechamiento de una figura como Raúl Alfonsín? Y yo te digo, todos los que hoy están como figuras del radicalismo no se le acercan ni ahí. Y esto que yo lo digo, no lo digo por un problema especulativo, lo digo en función como un argentino espectador objetivo. Ahora, ojalá hubiese mucho Raúl Alfonsín. A nosotros nos haría bien, nos haría bien en función de este momento que está viviendo Argentina, que está recuperando en términos históricos un rol a nivel regional, a nivel internacional, que está recuperando en términos sociales una integración de la multiplicidad de sectores que conformamos todos los argentinos, que está recuperando en términos económicos y productivos sectores sociales que habían sido destrozados. Ahí ustedes tienen una gran ventaja y es que tienen 10 años de pasar lista de cosas que nadie puede criticar porque hay logros sociales que son ponderables por todos los sectores. Ahora, cuando la presidenta hoy le pegó durísimo a la Corte Suprema con el presidente de la Corte sentado, que hablaba con sus caras, y en algún momento dijo el partido judicial. En ese partido judicial que la presidenta nombra, que ustedes visualizan, ¿está Ollarvide? Porque yo digo, a ver... ahí me metiste el una. No, qué sé yo. Porque... No, pobre, no. Ollarvide es un juez que cumple un rol. Yo lo respeto mucho. Vos me perdonás si yo te digo que no, ¿no? Pero totalmente, ¿qué tiene que ver? El hecho que vos no lo... No es que vos no lo respetás, vos tenés tus dudas. Tengo, sí, claro, muchas. Claro, porque yo digo, yo lo respeto, no es que vos sos irrespetuoso. No, y menos con la investidura, digo, con él como persona física, digamos. No, yo lo respeto, yo creo que es un hombre que además, por lo que yo conozco, es un hombre que trabaja todos los días, no le hace asco a nada. A nada. Tenemos un nada distinto, yo digo a nada. No, yo digo un nada objetivo. Objetivo. Cuando la presidenta habló de los trenes y ni mencionó a Scioli, ¿sigue eligiendo por Randazzo? No, la presidenta hoy hizo una propuesta de envío para estatizar los ferrocarriles. Sí, claro. Eso nos tiene que significar... Estoy de acuerdo, 100%. Yo también.
Pero además te digo una cosa, ella lo aclaró y yo lo entiendo y creo que todos, opositores o oficialistas, tenemos que entender cómo es la cosa. Vos partís de una desgraciada situación como fue la tragedia de Once. De ahí comenzás a ver cuál era la situación real de quienes manejaban los ferrocarriles. Una vez que te vas metiendo en esa trama y en esa realidad, te das cuenta que los que estaban a cargo de eso había que apartarlo. Comienza a funcionar los mecanismos de un Estado vivo, de un gobierno que gobierna. Y ese gobierno que gobierna se da cuenta que por qué, si hay eficiencia, como lo dijo hoy Cristina, así como hay público que es importante, positivo, hay algunos que son negativos. Y a veces el Estado, en función de una capacidad de gestión, de trabajo inteligente, puede ser mucho más importante que ese público malo o ese público regular. Y Cristina dijo, si hoy el Estado comienza a manejar los ferrocarriles, no solo nos ahorramos mucha plata, sino que vamos a ser muy eficientes. Es el mismo ejemplo de aerolínea. Ahora, en este tema, y yo creo que cierto arco opositor, tanto el tema AFJP, aerolíneas, ferrocarriles, YPF, son políticas que no son de un gobierno, son políticas de un Estado. Si ese Estado, en función de quién circunstancialmente maneja el gobierno, es capaz de gestionar en función de los intereses nacionales estas cosas que te digo, metámonos todo. ¿Qué mejor le puede pasar a aquel que llegue en el 2015, sea quien sea, que se encuentre? Primero, con un tema como la deuda externa, tranquilo. Hoy lo dijo Cristina, marcó cómo van a ser los años. Hasta el 2033, dijo. Al 2033. O sea, te encontrás con un país. Mirá si viene un presidente en 2015 donde le dejábamos, de acuerdo a lo que nos decía la oposición, en función de la presión de los fondos buitres, un país con 500.000 millones de dólares. ¿Podés gobernar? ¿Podés gobernar? No, claro. ¿Qué vas a gobernar? ¿A quién vas a gobernar? ¿Qué tiene que estar? Otra vez, en función de las relaciones carnales, totalmente cipallidado, subordinado, sometido. ¿Para qué? No les conviene a ellos. El tema incluso que lo sufrió el gobierno de Raúl. Sí, por supuesto. Tanto la rural como Clarín y demás. ¿No es mejor que si viene otro gobierno encuentre una ley de medios audiovisuales donde no tenés que tener la espada de Damocles permanentemente? ¿No es mejor tener una sociedad rural que acepte lo que hoy es una Argentina, que genera un proceso de industrialización donde todo tiene que significar la capacidad de que, bueno, no hay hijos y antenados? Canca, te hago la última. Sí. Cristina cerró, se levantó y se fue diciendo que este es un país para la gente y no para los dirigentes. Y dijo que, claro, puede ser un país difícil si alguien lo quiere cambiar. Por ejemplo, dijo si alguien quiere volver a privatizar YPF. Yo me acuerdo que ella votó la privatización y no me preguntó. Sí. Cuando ella dice y deja entrever que pobre el que venga si lo quieren volver a hacer, ¿es una amenaza? No, no es una amenaza, esa es la lógica de lo que estamos charlando. Puede haber gente que lo comparta o no. Yo creo que dejamos un país en términos, digamos, de números y en términos de inserción social y en términos de participación y protagonismo mucho más tranquilo. Cualquiera que saque los pies del plato o tire mal de la soja, de la soja. Acto fallido. Sí, también, mal de la soja. Mal de la soja también. Sí, mal. Va a intranquilizar la realidad. Lo mejor que nos puede pasar a todos es que aprovechemos aquellas políticas que más allá de las diferencias ideológicas o políticas, son políticas de Estado, que son políticas permanentes. Yo creo que esto es lo que ganamos en esta década, ¿no? Que lo teníamos asumidos en otras décadas, porque cuando nombramos una línea histórica
o cuando nombramos comportamientos que asumimos todos los argentinos como propios, más allá de que son pertenencia de otros partidos, es porque estamos asumiendo lo que es un ideario que hace un Estado, que hace a la soberanía, que hace a factores muy importantes, ¿no? ¿Se animan a ganar la elección? Totalmente. ¿Sí? O sea que no se tienen que ir peinando la oposición. ¿Eh? O sea que la oposición no se tiene que ir peinando para la foto todavía. No, la oposición yo creo que cumple un rol muy importante y ojalá que signifique un aporte permanente en esto que estamos hablando, que hace a las políticas de Estado, no a la cosa del día a día o a la discusión de la tapa de los diarios de Clarín, La Nación, o algún análisis o comentario de algún periodista. Además, la oposición es mucho más fuerte que esos intereses o esas inmiscusiones. No sé si me entendés. Gracias, Canca. No, gracias. Como siempre. Bueno, nos vamos del otro lado y seguramente vamos a tener voces bastante antisonantes de lo que venimos de escuchar de Canca, pero, como siempre en este programa, todos. Todas las voces, exactamente. Bueno, primero le preguntamos a Patricia. Dale. ¿Qué es lo que gritó? ¿Qué gritaste, gritaste? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, gracias. En realidad lo que grité fue que en un momento que la presidenta se puso muy violenta y atacó a Nisman, que me parece que es una persona que está muerta y que no está en condiciones de defenderse. Le dije que me parecía que tenía que respetarlo y no atacarlo estando muerto. Y en una segunda oportunidad, pues se ve que sacaron una sola foto, cuando la presidenta dijo que había digamos, que no había tenido ningún tipo de negociación nunca en el tema de la AMIA, yo le dije, bueno, está el memorándum con Irán. El memorándum con Irán es un pacto de impunidad, fueron las dos cosas que planteé. Yo me acuerdo mal, o el acuerdo con Irán se declaró inconstitucional en primera y segunda instancia. Se declaró inconstitucional en segunda instancia. En primera no, en segunda sí, y ahora está en la Corte Suprema de Justicia. Así. Las caras de Lorenzetti fueron más claras que tu grito. Bueno, lo que pasa es que Lorenzetti, a ver, ¿qué fue lo que planteó la presidenta? Que es muy peligroso para un Estado democrático. Lo que la presidenta plantea es un Estado democrático sin control de constitucionalidad. Es decir, que siempre la última palabra la tiene que tener el Poder Ejecutivo o un Parlamento de mayorías, porque dijo que había habido invasión de poderes al haber sido declarada inconstitucional alguna ley y que la Corte Suprema de Justicia no aceptó a una asociación de excombatientes por el tema de Malvinas. Temas que pensemos que a esta altura del partido, con lo que ha pasado en la Argentina, con las violaciones que ha habido a la Constitución de la Argentina, que en determinados momentos ni siquiera existió, que cuestionemos el control de constitucionalidad, que si hay leyes que son inconstitucionales y punto. Y las puedo haber escrito yo, las puede haber escrito la presidenta, Alfonsín o quien sea. Uno trata siempre que escribe una ley o que manda una ley en el proyecto, en este caso el Ejecutivo, de que las leyes cumplan con los preceptos constitucionales. Ahora, si siempre mandás leyes inconstitucionales y después te quejas porque te las declaran inconstitucionales, como la democratización de la justicia, como el memorándum con Irán, bueno, otras se las declararon constitucionales como la ley de medios. Entonces, es una de cal y una de arena. Así es la realidad de la política. Alfonsín, en un momento dijo que su padre había querido pero no había podido y ellos sí. ¿Su padre lo hubiera hecho de esta manera? ¿Qué cosa? Se refirió a... Penal. Claro, se refirió a... Creo que se opuso el oficialismo. Y de paso, permítame, Sí, Santiago, que diga una cosa. El discurso fue un discurso que parece calcado de los discursos anteriores, siempre haciendo referencia a los logros y comparando la situación con la del 2001 y la del 2003. No compara con la situación existente en el 2010, 2011. Siempre remite a los peores momentos posteriores al 2001. Pero siempre, además, repitiendo las mismas cosas. Muchas de ellas han sido reconocidas por nosotros. Nosotros decimos incluso que podríamos haber mejorado mucho más, que podríamos haber tenido mayor producción de energía, por ejemplo. Porque fíjense lo que dice ella, que tenemos que comprar energía porque se consume más, ¿no? Que esa es la razón por la que tenemos que comprar energía. Podría agregar que tenemos que comprar energía porque se produce menos. Porque
¿por qué cayó la producción de energía desde el año 2003 sistemáticamente, todos los años, de gas y de petróleo? Eso no es responsabilidad de otro que el gobierno. Fueron ellos, que se hagan cargo de las cosas. Otra cosa que dijo de los ferrocarriles, que el CANCA acaba de citar recién, como si fuera una novedad. Nosotros presentamos un proyecto hace 2 años. ¿Y qué hicieron? ¿Por qué no explica la presidenta por qué no el oficialismo no trató ese proyecto? Nunca lo quiso tratar. Nosotros presentamos un proyecto modificando el servicio de inteligencia, la CIDE. En el año 2012, perdió estado parlamentario en el año 2014. Lo volvimos a presentar en el 2014, jamás, a pesar de que les decíamos que había que tratarlo, a pesar de las cosas que decíamos sobre lo que ocurría con el servicio de inteligencia, nunca lo quisieron tratar. ¿Por qué no explica por qué no lo quisieron tratar? Yo tengo presentado un proyecto modificando el sistema tributario en la Argentina. A la hora de discutir la distribución del ingreso, un capítulo central es el diseño del sistema tributario, que es muy injusto en la Argentina. ¿Por qué no lo quieren tratar? Después dice que restituyeron derechos a los trabajadores, cosa que es cierto. ¿Pero quién se los había quitado? Ellos se los habían quitado. ¿Quién privatizó los trenes? ¿Quién privatizó el servicio de AF? ¿Quién privatizó la jubilación, el sistema de seguridad social? Bueno, en fin, no asume la responsabilidad. Las deudas siempre son de la democracia, los créditos son de ella. Ahora, yo hace unos minutos le preguntaba al Canca. Yo no estaba cuando el avión sanitario de Santa Cruz viajó a buscar un senador para que aprobaran la privatización de YPF. Yo no levanté la mano, Cristina sí. Hoy casi amenazó, yo sentí muy cercano a la amenaza el comentario si alguien quiere volver a privatizar. ¿Qué cambió entre la Cristina que votó la privatización y esta? Bueno, en primer lugar, a ver, se habla de cosas que después no se sabe muy bien qué es. A mí me gustaría saber ahora la estatización de los ferrocarriles, de cuál está hablando. Porque después de 11, prácticamente todas las concesiones quedaron en manos del Estado. Menos una concesión que la tenía un empresario y ellos se la pasaron a otro empresario. Entonces, digamos, este gran anuncio de la estatización de los ferrocarriles, me gustaría que nos diga cuáles son las líneas. Queda una, quedan 2. Son las líneas del Belgrano Cargas. ¿Cuáles son? ¿Qué se va a hacer? ¿Una gran mega empresa de administración de los ferrocarriles? Entonces, son anuncios que después quedan bastante poco claros. ¿Todavía existe la empresa residual Ferrocarriles Argentinos? Claro, bueno, en relación al tema de YPF, bueno, a ver, el gobierno que viene tiene que tener las manos libres para hacer lo que considera que tiene que hacer. Y la presidenta no puede decir, ya no van a poder volver atrás. En todo caso, podrá decir, a mí me gustaría poder conversar con el próximo presidente y analizar las ventajas que ha tenido esto y ver cuáles son las desventajas y tener una transición y yo convencerlo al próximo presidente porque esto conviene. Daba a entender, le dio como un guiño al PRO, ¿no? Porque le habló Pinedo un poco con el tema trenes, digo. Bueno, parecería sí, que ella veía como la sucesión en ese sentido, digamos, desde nuestra perspectiva, desde Unión Pro, está claro que acá hay 2 ejes. Está el eje de continuidad, que representa el gobierno, que estaba masivamente ahí y afuera, y el cambio que se expresa en el proyecto que hoy ya ha sumado a otros actores, como a Carrió. Esperamos, por supuesto, sumar a la Unión Cívica Radical, nos encantaría. Se sumó POSE. Se sumó POSE, se va sumando mucha gente en muchas provincias. Tiene que ser un proyecto que de alguna manera sea un proyecto que reúna esas voces y busque una síntesis. Porque además, a nosotros nos va a tocar gobernar con minoría en las 2 cámaras, con lo cual nos vamos a tener que sentar a hablar en todo. Nosotros hoy podemos decir, vamos a derogar esto. No, la realidad es que después va a haber que sentarse a hablar, que además, ojalá, porque volvemos a una democracia dialoguista. Que el Parlamento funcione, que el Congreso funcione. Digo, me parece que en esto que hablaba la presidenta está bueno que también funcionen todos los poderes, ¿no? También el Poder Legislativo. Totalmente. ¿Y la UCR?
Bueno, digo algo sobre el Poder Judicial antes. Es gravísimo lo que dijo la presidenta. Realmente, a mí se me da la impresión... Dijo Partido Judicial. Partido Judicial. Bueno, el primer afiliado debe ser Rafecas. Con Ollarvide. Pero ellos dieron de entender, por lo menos esta semana se hablaba un poco de Lorenzetti, como que estuviera en las sombras del Poder Judicial, ¿no? Del Partido Judicial. Es una barbaridad, pero, a ver, me da la impresión a veces de que no tiene mucha idea la presidenta acerca de lo que es apropiado para un presidente en un ámbito como ese y lo que no es apropiado para un presidente en un ámbito como ese, que es el Congreso, en el momento en que deje inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso. Y el ataque al Poder Judicial, no fue a Lorenzetti, el ataque al Poder Judicial. Ella dice que quiere que el Poder Judicial sea dependiente solo de la Constitución. Y dijo por ahí también que no pretende que no pueda declarar el Poder Judicial la inconstitucionalidad de las leyes. Pero se quejó, a renglón seguido, por algunas leyes que fueron cuestionadas por la justicia. Que me diga una sola ley la presidenta, una sola ley, que haya sido cuestionada por una razón diferente a la de la inconstitucionalidad o la constitucionalidad. Todas las leyes cuestionadas fueron cuestionadas en función de que eran inconstitucionales. Así que cuando dice que no le preocupa un Poder Judicial que vele por la Constitución, no es cierto. Lo dice porque queda mal decir lo contrario. Ella cree que la Constitución, el Poder Judicial debe estar para convalidar todo lo que deciden las mayorías, aunque lo que decidan las mayorías en el Parlamento sea contrario a lo que dice la Constitución. En eso no vamos a estar de acuerdo nunca. Enojada con la ley de medios, sobre todo, ¿no? Las cautelares, me parece que eso ella no lo terminó de... Bueno, pero se declaró la constitucionalidad de eso. ¿Qué se enoja cuando le fallan a favor? Pero además, acá hay que plantear algo. El kirchnerismo ha querido hacer de la justicia un campo propio. Presentó primero la democratización de la justicia, que era la extrema politización. Se elegían los consejeros de la magistratura en listas partidarias. Una barbaridad. Anuló las cautelares contra el Estado. Generó, digamos, una agrupación de justicia legítima. Puso a Gils Carbó. Es decir, hizo el partido judicial kirchnerista. Ahora, cuando después intentó destruir a todo aquel que pensaba distinto. Juicio a Campagnoli, jury contra Campagnoli. Entonces, cada vez que, digamos, cuando el oficialismo hizo esto, estaba bien porque era para el modelo. Ahora, cuando hay jueces que dicen, no, pará, esto no es así, nosotros no queremos un partido, pero no vamos a aceptar esta politización, ahí se habla de partido judicial. Entonces, es un relato muy, digamos, terrible para la democracia, el que ha construido Cristina, el que ha construido el kirchnerismo, muy brutal. Tan brutal que hoy la política es agresión. Yo salí hoy del Congreso y fue, digamos, fue una agresión total. ¿Ningún piropo? Bueno, había alguna persona. Había alguna señora que no tenía una camiseta puesta que me saludó. No lo compraste en 12 cuotas eso, ¿no? En 12 cuotas, ¿No lo habrás porque dijo el tema de las 12 comprado cuotas. Digamos, hay cosas que me parece que... Yo compro en 12 cuotas y me parece bien, ¿por qué no voy a poder comprar? Aparte, a ver, ¿qué? ¿Las 12 cuotas son de la Presidenta de la Nación? ¿Es la primera vez en la historia argentina que hay 12 cuotas? ¿O estaba mal que no hubiera 12 cuotas? Lo que estaba mal es que en algún momento, digamos, se especuló tanto con la moneda y tenemos $3 que no había 12 cuotas. Lo normal es que haya 12, 24 y más cuotas. Sí, para una economía estable, ¿no? Les propongo lo siguiente, a ver, Sí. Cristina volvió a hablar del tema AMIA y ustedes saben que yo vengo haciendo un seguimiento y una sucesión de informes sobre el tema que no coinciden para nada con la presidenta. Pero cada vez que aclara, en algún punto oscurece y yo me tomo la libertad de marcárselo. Decía esto la presidenta y después les muestro quién decía algo muy parecido. A ver. Como primer ministro israelí, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin había trabajado en toda su campaña con un objetivo, que él iba a llevar la paz entre Israel y Palestina. Él quería también ocupar un lugar en la historia, tenía todo el derecho a hacerlo, porque Menachem Begin, un líder ultraderechista israelí, había logrado la paz con Egipto. Y él quería lograr la paz, Rabin, un gran estadista israelí, un gran estadista, le costó la vida. Lograr la paz le costó la vida, y no a manos de un yihadista, sino a manos de un ortodoxo de su propio país que no quería la paz. Un gran estadista, Yitzhak Rabin. Yitzhak Rabin
gana las elecciones en el 92. Toda la campaña había sido centrada exactamente en lograr la paz entre Palestina. Para esto era necesario la colaboración de Siria. En el 92 vuela la embajada. Bueno, ahí les marco la primera etapa, que es cuando Cristina hace un análisis internacional, seguramente promovido por su canciller, al cual ella destacó como virtuoso. Yo personalmente creo que es el más patético que hemos tenido en la historia de la República Argentina, que seguramente le ha asesorado a hablar de la pista siria, que es lo que intentó durante todo el discurso hablando de AMIA. Tratar de recuperar la pista siria, que fue una pista inventada por Galeano, el mismo juez que ella denostó 5 minutos antes. Ahora, de forma exclusiva, les presento a uno de los imputados con Cristina en la imputación de Nisman, que decía exactamente lo mismo. Desde la cárcel, Esteche. Justamente fue una denuncia que recibimos con sorpresa en una coyuntura política que estaba absolutamente atravesada con los hechos de Francia. Y para quienes leemos la política como la leemos nosotros, estaba atravesado por muchas otras circunstancias, ¿no? Por la baja del precio del petróleo, por ejemplo, la muerte del rey de Arabia, situaciones que van planteando, bueno, el empantanamiento de los Estados Unidos en todo Medio Oriente después del fracaso de lo que se conoce como el techo sirio. A ver, Esteche desde la cárcel intenta el mismo discurso. Circunstancias internacionales y la pista siria, Estados Unidos, la negociación con Irán, el mismo discurso. Solo que Esteche lo hizo 48 horas antes y Cristina 48 horas después en la Asamblea Legislativa. Se parece mucho, están todos mezclados en la misma bolsa de la imputación de Nisman, y yo no busqué a Esteche para que diga esto, lo dijo solo. ¿Conocían las declaraciones de Esteche? No, para nada. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que llevó a la presidenta a negociar el memorándum con Irán es que ella tiene una convicción respecto a qué pasó en el atentado a la AMIA y quiere como imponer esa convicción, en vez de dejar que, si hay una justicia que está investigando, me guste o no lo que la justicia termina de determinar, tengo que seguir lo que dice la justicia. Y yo creo que el memorándum tiene una gran parte de cuestión geopolítica, el eje Caracas-Teherán, ¿no? El eje Caracas-Teherán y Rusia. Hace 2 días mataron al líder opositor ruso. A 4 cuadras del Kremlin. A 4 cuadras del Kremlin, del Partido Liberal Ruso. Es decir, que hay como regímenes que han intentado armar como un acuerdo geopolítico, y yo creo que sacar a Irán del atentado fue el objetivo principal de ese memorándum. Ahora, con respecto, digo, al tema que ella planteaba con Nisman puntualmente, ¿no? Ella habla de unos papeles que había en una caja de seguridad, no eran muy conocidos, o sea, esto que la avala ella. ¿Ustedes sabían de la existencia de esos papeles, Patricia, que vos estabas como más cerca del caso? Yo lo leí en lo que dice Rafecas. No los conozco los papeles, no sé si existen o no existen, los leí, digamos, Rafecas en su fallo habla de esos papeles, pero yo no los conozco. No son públicos. No, por lo menos para mí no. De todas maneras, perdón, Santiago, lo que ha quedado demostrado, que la justicia investigue y que podamos saber realmente quiénes son los responsables y que se pueda condenar a los responsables por el atentado de la AMIA, que investigue todas las cuestiones que tengan que ver con la denuncia de Nisman, que sea la justicia la que decida, para poderle reclamar a la presidenta que sea prudente, responsable, que no interfiera con el Poder Judicial, tengo que hacer lo mismo. Pero lo que sí ha quedado demostrado, el fracaso del memorándum, es que era un error muy grave el memorándum. Eso ha quedado demostrado. Incluso si uno lee el propio fallo de Rafecas, se da cuenta de que fue un fracaso todo eso, que ha fracasado en sus intenciones, aunque fueran las mejores, que yo creo que en el fondo también tenían que ver con la posibilidad de brindarle a Irán la oportunidad para que reclamara el levantamiento de la alerta roja. Pero ser una intención, en realidad lo que dice un poco Rafecas es, si es una intención, no sucedió, ¿no? Digamos, bueno, pero eso es relativo, porque, a ver, Argentina lo convirtió en ley. Para Argentina es una ley de la nación. Y una de las cosas que yo traté de decirle hoy a la presidenta es que Irán no lo ratificó, no Argentina. Es decir, a ver, el ejemplo sería que si yo quiero matar a alguien y el arma no funciona, mi intención de matar existió igual. Existió, claro. Es decir, entonces, Policita dice,
sobre lo mismo, exactamente lo contrario. Dice, si yo quiero realizar, digamos, si yo quiero desincriminar a Irán y sacar a estos 8 imputados, que no sean más imputados, ¿qué hago? Bueno, voy por este camino. Rafecas dice todo lo contrario sobre el mismo caso. Bueno, como dice el doctor Alfonsín, que a mí me parece importante, respetemos los fallos. Sí. Hay primer pedido de Policita, segundo Rafecas, veremos. Y a la Cámara. A la Cámara. Alfonsín, le dijeron, doctor, cuando uno pone habilítense días y horas es porque está en feria, ¿no? Habilítense días y horas no está en feria. No está en feria. Es porque fin de semana o algo por el estilo. Feria no. Feria no. Bueno, han explicado que eso es un error. Un error. ¿no? Un error de todas maneras, vamos a... ¿Se le puede pasar a un juez con un fallo de este tipo una cuestión de forma tan elemental? ¿O puede haber estado escrito de antes? A ver, yo me imagino que un ¿no? juez antes de emitir un fallo de este tipo con trascendencia nacional lo lee letra por letra, coma por coma, lo corrige, se fija la sintaxis, la ortografía. ¿Se le pasó nada más? No lo sé, Santiago. Bueno, no lo sé. Yo tampoco. Gracias por haber venido. No, al contrario. Me voy a ir a hablar de economía, porque Muy la bien. presidenta dijo que anda todo bárbaro, le voy a Anda preguntar a bien Todesca. todo, claro. Y sí, hay 12 cuotas. Sí. Bueno, ya vengo. ¿Cómo le va, Todesca? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un Todo placer bien, como siempre. igualmente. Bueno, la presidenta, entre otras cosas, no habló de economía, con lo cual habló de economía. Claro, habló de algunas cosas de la economía. Algunas de las cosas que planteó, para poner la cuestión en su contexto, el periodo kirchnerista ha tenido años muy buenos. El periodo de la presidenta Cristina Kirchner ha sido un desastre. A ver, otra vez el título. ¿Cómo fue? Claro, digo, la presidenta dice, crecimos a tanto, hubo tanta inversión, sí, hasta que estuvo Néstor Kirchner y un poquito más, diríamos, hasta lo de la resolución 125, porque ahí ya empezaban a faltar recursos fiscales. La gestión en economía, para concentrarme en esto, de la presidenta Cristina Kirchner, ha sido un desastre, no la gestión de todo el kirchnerismo. Néstor Kirchner fue una persona más cuidadosa del ¿Sabía más de fiscal. economía, Kirchner? Sabía de unas cosas elementales que es el ingreso y el gasto, por lo menos. No bueno, sé. eso está bueno. Claro, bastante bueno, ¿no? Con la famosa libretita y demás, de que había que tener más ingreso que gasto y demás. Y hoy Cristina Kirchner dio una clave de su pensamiento, porque en una parte ya avanzado el discurso dijo: esta es una cuestión de la política, no de la economía, y lo enfatizó mucho. Bueno, esto es así globalmente, pero no es que la economía aguanta cualquier decisión. Por supuesto que la política orienta la economía, pero no aguanta cualquier decisión. Entonces, la presidenta no habló de la inflación, que está más baja ahora, pero llevamos 600% acumulado. Entonces dice: los salarios aumentaron 2000%. Bueno, pero la inflación fue 600%. Hubo recuperación del salario y del poder adquisitivo hasta hace un par de años. Pero ahora no la hay. Un par de años, pero un par de años es un tiempo insostenible para la gente. Exactamente. Bueno, es un tiempo bravo. Es un tiempo bravo. No crece el empleo. Entonces ella habló de un pasado que protagonizó, pero fundamentalmente dirigido por Néstor Kirchner. No habló del mandato propio. De su mandato propio. Pero dijo que y la declinación. La asesoró maravillosamente bien con el tema de fondos buitres, que sorteamos con éxito. Bueno, dio una cifra disparatada. ¿Por qué? Dijo, y nos hubiera costado 500.000 millones de dólares. ¿De dónde? ¿Cuándo? Nunca. No existió. La deuda originaria, esa que ella invocó del 2003, que es cierto que era un gravamen enorme, era de 174.000 millones de dólares. O sea, no existen las fantasías esas de cifras que la presidenta dio. Hizo un blooper al principio, citó un Twitter de un corresponsal del Financial Times acerca del buen precio. Le contestó ahí nomás. Le contestó ahí nomás. Online. Claro, la estaba mirando. Y, bueno, el corresponsal de la Argentina tenía que producir algún informe, le deben pagar para eso, para que mire otra cosa. Para que vaya al Congreso. O que vaya, o que mire, o que sea. Claro. Bueno, los bonos que están bien cotizados son los bonos que tienen vencimiento en 2033, 2038, predominantemente bajo ley del Estado de Nueva York, que hoy día nadie piensa que la Argentina no vaya a pagar esos bonos y que tiene un rendimiento del 8,75 anual. Claro que ahora tiene un palo en la rueda por el tema del juez Griesa. Entonces yo digo, no hay por qué negar los años de buen crecimiento de Argentina, los años de buena inversión de la Argentina,
pero este rumbo se perdió hace tiempo. Y la que lo perdió es la presidenta Cristina Kirchner, que ha tenido una cosa... O sea, el kirchnerismo con Kirchner perdió su ministro de Economía. Perdió su ministro de Economía, perdió a alguien que por lo menos tenía las nociones básicas de equilibrio. No sé qué hubiera hecho a largo plazo y demás, pero claramente la presidenta cree en cuestiones que han llevado a un derrape fenomenal, ¿no? Si lo llaman a Todesca y le dicen, usted va a ser el ministro del nuevo presidente que venga atrás, ¿usted cree que recibe lo que Cristina dijo hoy o hay otro país que usted cree que recibiría? Hay una parte que es la que Cristina dijo hoy. Ha habido crecimiento, ha habido inversión de empresas, ahora las empresas están complicadas, pero pasaron buenos años, pero voy a recibir, o recibiría, recibiría algo de lo que ella no habló. A ver. Que es un déficit fiscal enorme, alrededor de 100.000 millones de pesos, cifras oficiales cerradas el año pasado, que el Banco Central, que el año pasado le dio 165.000 millones de pesos al gobierno, y que tiene ahí una montaña de pesos dando vuelta que absorbe cada semana y que significan que año con año el Banco Central va, para recoger ese dinero que está en el mercado, le va a tener que pagar a los bancos alrededor de 85.000 millones de pesos, ¿no? Entonces, ella dice, nos desendeudamos. Sí, pero una parte del desendeudamiento son 50.000 millones de dólares que tiene en un bono que le dio el gobierno, en varios, que le dio el gobierno, el Banco Central, y que, bueno, ¿se lo va a devolver algún día el gobierno? No. Digo, eso es cómo resolvés ese incremento de la deuda. La deuda, si uno la mide en dólares, medida por el mismo gobierno. A mediados del año pasado era 198.000 millones de dólares, ahora son unos 230. Lo que pasa es que la porción en dólares es mucho más chica que la que era, y entonces originalmente es pagable. Como ella dijo, la relación de deuda al producto es buena, no es de 42%, es un poco más, pero es buena, es afrontable, pero el desequilibrio fiscal es algo que tiene que ser corregido, yo creo que con gradualismo, pero que no podés ignorar. Y no podés financiar y seguir financiando con emisión monetaria del Banco Central. Todas las semanas el Banco Central hace una licitación de letras, saca, pagando tasa de interés, dinero que antes inyectó dándole al Tesoro sin cobrar ninguna tasa de interés. Salimos del tren fantasma, pero no estamos en Walt Disney. No, recaímos. El problema es que recaímos, que habíamos salido del tren fantasma y yo creo que, estando crítica a la situación todavía cuando asumió Néstor Kirchner, estaba en vías de salida y con el aumento de los precios de las commodities y demás, había una magnífica oportunidad. Es la presidenta la que ha malogrado esa oportunidad. Gracias, Todesca. No, de nada. Hasta la próxima. Nos vamos otra vez a la mesa y ahora tenemos otro oficialista, sciolista, que no sé si es el oficialista. Se lo vio muy sonriente a Scioli. Viste, cada vez que lo enfocaba a la cámara estaba... Pero estaban hablando bien de Randazo a cada rato y él se reía. Ahora me lo va a explicar Franco Laporta. ¿Cómo le va bien? Muy bien, ¿cómo andan ustedes? Raúl Aragón, muchas gracias. Y Raúl Aragón, que nos va a tener que contar si la presidenta tiene serios motivos para pensar que el kirchnerismo se queda. Porque hoy habló en términos de continuidad. Y recién Gullo dijo que si fueran las elecciones ganaría y si pudiera. Sí, también yo escuché a Artemio López decir que tiene 50% de imagen positiva. ¿Y no es verdad? No. ¿No? No, tampoco está mal. ¿Está diciendo mentiroso Artemio? Sí. Ah, bueno. sí, Artemio, carta. Tiene 35% de imagen positiva, 35. Lo cual no es malo después de 12 años de gobierno, hay que decirlo. Claro. Y con todo un sector muy importante de la prensa en contra, continuamente denostándola, ¿no? Está bien, está bien. Tiene más imagen, un poco más de imagen positiva que negativa. Eso... Si tuviera Clarín a favor, gana. Si con tuviera... 35 en contra, con Clarín en contra, si llega a tener Clarín. Yo quisiera pensar que Clarín no puede pesar tanto, pero... No pesa tanto. Y estamos en el horno si Clarín decide la política. ¿Cuánto mide Scioli? Porque ahora me meto con Laporte y creo que... ¿Tiene alguna chance? Porque están ahí, ¿no? Que Macri, que 27, que sí, 26, que los Massa. tres tienen chance, con distintos matices. La verdad lo que hay que decir hoy es que Macri creció y está primero. Algunos dicen 3 puntos, algunos dicen 10 puntos. Está primero. Y Massa y Scioli están empatados y bajaron un poquito respecto por lo menos de nuestros números de diciembre, ¿no? Hemos terminado un estudio, ahora todavía estamos ponderando la muestra, haciendo algunos ajustes estadísticos, pero ya te puedo decir eso. Macri creció, dio un salto. ¿Macri sube después del 18F? Sí. Sí. Macri sube después del 18F y el efecto Reutemann también es muy importante. Es muy importante. Suma un montón, Macri venía subiendo de un punto, un poquito menos de un punto, desde diciembre del 2012. Vos mirás la línea, es una cosa constante. Sí. En octubre se estancó
quedó tercero y ahora ha dado un salto. Es decir, es una combinación, él subió un poco y los otros dos bajaron un poco. Pero es un escenario muy móvil ese. Falta, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Faltan 5 meses, claro. Hay que esperar. Bueno, se le puede dar a Scioli, pero Cristina habla de los trenes, sí, digan. Porque en esta triparidad que él plantea... Sí. No, dice que Macri está primero. Unos puntitos. Sí, sí. Bueno, dentro del margen de error, podríamos intentar que la triparidad no es margen de error. Con una diferencia sustancial. A ver. Macri es el único candidato de su espacio y Massa es el único candidato de su espacio. Frente para la Victoria lo tiene a Scioli como el exponente más claro y el que mejor representa este proyecto, pero además hay muchos otros compañeros que también tienen intenciones de presentarse en las PASO y también representan una parte del Frente para la Victoria. Se van a Así juntar que si lo medimos ronda, en términos individuales, no quiero entrar en la discusión, sí, pero si lo medimos en términos de espacio político, el Frente para la Victoria está claramente primero por sobre los dos candidatos. Usted es encuestador ahora, me mató. No, pero si ahora, lo único que hago es... Sí, digo, ¿se puede sumar lo por único que espacio? hago es tomar los datos de los encuestadores Sí. y de alguna manera proyectar eso a una representación de, un solo candidato. Sí, es verdad. Es verdad eso. Si vos sumás en escenario de paso, sumás la intención de voto de todos los candidatos del Frente para la Victoria, que son muchísimos, además siempre cuando estás haciendo cuestiones dices, ¿a quién pongo? Porque son demasiados. Scioli o Randazzo, el resto No, porque si vos sumás Scioli y Randazzo no te da la realidad. Uribarri tiene un puntito, Urtubey tiene un puntito y medio, Julián Domínguez tiene... Altamira tiene 4, les gana todo. Entonces, y además son realidades regionales en la Argentina, ¿no? Porque probablemente en la zona de la Mesopotamia Uribarri esté mejor. Entonces, ese tipo de realidades hay que conocerla, porque si no estamos proyectando a la Argentina siempre desde una visión muy porteña y muy metropolitana y no dimensionamos lo que esto significa. Macri gana significa. Santa Fe, no está el obelisco en Santa Fe. Bueno, vamos a las elecciones, primero vamos a ver si mira, la suma de la intención de voto de los precandidatos de Frente para la Victoria, en diciembre daba alrededor de 28 puntos y hoy sigue dando más o menos 29 y es como fuerza, la primera fuerza seguida por el Frente Renovador. Pero en segunda vuelta pierden 70-30 entonces. Lo que pasa es que primero, cuando construís escenarios de primera vuelta, no de paso, Scioli no se lleva todos esos puntos, se lleva muchos de esos puntos. Nunca sucede, acá lo vimos en la elección del 2013 para legisladores, senadores y diputados nacionales, cuando UNEN sacó la suma de sus precandidatos en las PASO era mayor que los votos obtenidos por el PRO y después no lo llevó todo, ganó el PRO. La Porta del único que se quedó con las ganas de inaugurar algo fue Massa. Macri a la mañana tempranito hizo la inauguración de las sesiones legislativas de la ciudad, Cristina la suya, Scioli la suya. El único que se quedó con ganas es Sergio, que por ahora no inauguró nada, ni en Tigre porque dejó la intendencia. La apertura del Consejo Liberante el mes que viene, digamos, en abril. ¿Se vuelve al municipio? No, digo, tiene esa posibilidad, digamos. Pero no lo va a hacer, no es intendente. Bueno, pero digo, tiene referencia. Eso es una chicana. Es una chicana. Que está bien, además, porque él es político. No, pero además quiero decir algo. En la referencia que él hacía, claramente yo creo que va a salir triunfante de estas PASO Daniel Scioli y que después va a representar todo el Frente para la Victoria y además en una eventual segunda vuelta, como usted lo plantea, Daniel Scioli tiene la posibilidad de aglutinar mucho más allá del Frente para la Victoria, así que no creo que sea tan sencillo como usted plantea que frente a una segunda vuelta el Frente para la Victoria le vaya mal. ¿Lo escuchó al Cancagullo, a Alfonsín, a Patricia? Yo, digamos, tengo mi visión particular. Creo que hoy Cristina ha demostrado en una síntesis, por supuesto, de 4 horas, pero una síntesis porque lo representa 12 años casi de gobierno del Frente para la Victoria, de todo lo que se ha hecho. Además ha trazado claramente un camino a seguir y me parece que el fiel exponente de esa continuidad es Daniel Scioli, ¿no? Porque en todos los aspectos. Pero no lo quiere, si no lo nombró, no lo cuando saludó, Cristina nada. plantea... Por algo se estaba riendo. ¿Y porque pero usted, ¿de dónde dice que no lo quiere? Pero sí dijo, el tren, me llamaste Randazzo, me diste letra, me pasaste esto, Néstor, esto. Era un poeta. Estaba un poquito más atrás. Cuando habla de Randazzo, habla del área específicamente de transporte y específicamente de trenes, que está muy bien, y compartimos que los trenes en la Argentina tienen que seguir evolucionando y que además tiene que ver con una situación estratégica de la Argentina. Y estamos todos acompañando eso. De hecho, creo que el PRO lo va a acompañar porque la victoria que planteó el presidente del bloque del PRO... Eso la ve. Sí, Pinedo estaba... Todos entendimos, o nosotros por lo menos entendimos, que va a acompañar ese proyecto de ley. Pero al margen de eso, digo, va especificando Cristina en cada una de las áreas y obviamente nombra al ministro que corresponda de esa área.
Y de la provincia de Buenos Aires no había nada bueno para Sí, eso te iba a decir. A Scioli no lo nombró. A ver, en la provincia de Buenos Aires hubo un avance muy importante, por ejemplo, la central nuclear, ¿Y por qué no que hablamos la semana pasada. Pero quizás que es un hecho era muy político largo, trascendente si no en la era- Argentina y está en la provincia de Buenos Aires. ¿Scioli puede ganar a pesar Cuando de que habló Cristina de- no lo quiere? Sí. Sí. O Sí, sea, puede ganar. Ahora, puede ganar. digámoslo, en escenario de paso todavía gana Scioli. La candidatura... Por eso se reía entonces. Lo que pasa es que Está bueno, se ríe Randazzo porque está le gana. creciendo y yo tengo una sospecha, es que si Cristina lo bendice claramente a Sí, Randazzo, cae. Randazzo le puede ganar. Sí, tengo un motivo estadístico para decirlo. ¿Randazo le puede ganar a Scioli? Si lo bendice Si lo bendice Cristina. Cristina. ¿Y por qué? Porque nosotros hicimos una pregunta que era al 16, en ese momento medía 16 puntos Scioli y 8 puntos Randazzo, en la interna. Sí, en la sí, interna. Entonces, a los que votaban a Scioli, les preguntábamos, ok, usted dice que va a votar, les repreguntábamos, ¿no? Usted dice que va a votar por Daniel Scioli, pero si Cristina Kirchner dijese que su candidato es Randazzo, ¿usted lo votaría? Y se pasaba más o menos de 16.5. Lo que pasa es que es doble, porque le saca uno y le suma uno. Claro. Es como un... Bueno, ¿Qué pasa? estamos llegando al final, ¿eh? Pero, Una cosita cortita. dale. Wiener se habla en esta semana de que podía bajarse de la candidatura de presidente. Sí, claro. ¿No le da los números? No, no le da. es Wiener está muy imposible? mal y esos Sí. votos son de masa. Son de masa. Sí, claro. Laporta, el cierre es con usted. Yo soy amigo de Daniel, la verdad. Tengo muchos años de amistad. Sería de terror que después de todo lo que ha representado Daniel Scioli, el gobierno no elija a Daniel Scioli, que les ha hecho el aguante en los peores Yo creo que momentos. ahí está el principal error, A ver. digamos. Me parece que a Daniel Scioli lo va a elegir en la contienda de las PASOs, toda la gente que vaya a Y a mí votar. que si Cristina le Y a mí me parece, pierde y a mí me con parece- Scioli- pero a mí me parece que Cristina se tiene que mantener como se está manteniendo, con ecuánime frente a las posibilidades que tienen cada uno de sus candidatos, digo los del Frente para la Victoria, porque está Daniel Scioli, está Randazzo y hay otros, Aníbal. como Agustín Aníbal. Rossi, No, Aníbal. Pero hay que ser respetuoso de eso y me parece que empezar a chicanear con que tiene posibilidades uno, con que abraza a uno, con que nombra al otro, lo único que se trata es de distorsionar el verdadero significado que tienen las PASO, que es que se elija dentro de un proyecto político. Y yo creo que Cristina se va a mantener en esas condiciones y obviamente cuando salga vencedor de esas pasos, que yo entiendo que va a ser Daniel Scioli, Nos estamos ahí yendo. sí el acompañamiento de Cristina Súper, tiene que súper estar cortito. explícito porque ahí es la Para defensa de un proyecto político El y de un candidato- modelo de país que tiene que seguir continuando. El proyecto es el candidato. A partir del 10. No, a ver, eso yo recién lo escuché a usted. Decía, hay el una proyecto bandera es a la el cámpora. candidato y fíjese que este proyecto Sí. tiene varios candidatos. Sí, el que gane. Es importante darle continuidad a ese proyecto y a mi entender yo creo que el que mejor le da continuidad es Scioli. Súper cortito, Sí. Scioli hace mucha mejor elección en primera vuelta que Randazzo. Eso también lo tenemos. Claro, eso también hay que Mucha verlo. mejor. Mucho mejor. mucha Igual, mejor. igual le digo algo, se parece en algo Cristina con Macri. ¿eh? ¿En qué? Los dos están eligiendo sus pollos y puede ser que pierdan los dos. Larreta Capital con Michetti y Randazzo con Y Eso- Scioli. Randazzo. está decidido, Eso puede seguro. ser, Después veremos eso qué puede pasa. ser. Igualmente, qué poder de oratoria, hay que hablar 4 horas, ¿no? Realmente hay que... 4 horas, mira, yo respetarlo. tengo uno que habla 16 horas y no pasa nada. ¿Vos decís? Sí, vení ¿Quién? Juan. ¿Juan? Ay, Juan Acosta puede hablar 16. 16 horas. Dos seguidas. amigos, dos ¿En amigos serio, que quiero Juan? mucho. 16 horas podés hablar. ¿Cómo? Yo puedo hablar ¿Por qué todo el habla tiempo. 12? Ah, Bueno, ¿vio mira. el discurso? Vi el discurso, no. ¿Todo? Acabo de hacer un chiste, Si vi usted todo me el miente, discurso. No, vi sí, todo el todo. discurso. Pero escuchame una cosa, entre Scioli y la presidenta hay como una telenovela que es Marilina Rosa hablando de Andrés. ¿Cómo se llama? ¿Qué era piel naranja? Piel naranja. Claro. Ah, muy bien. Estuvo bueno, se me acaba de Muy poner en este bueno. momento. Estoy contento, primero, porque la presidenta llegó en helicóptero, no se fue en helicóptero. Muy bien, es un avance Es argentino. un avance argentino. Sí, Otra. Lilita Carrió se le cayó lo del autogolpe. Sí. O sea Claro. que fue un desastre. Pero hubo algunos problemas porque se cayeron algunas banderas sobre algunos que hacían choripanes, fueron No. autogolpe porque llovió una pequeña. Sí, Lo pero que había no- chorizos, había bastante había unos mucho. parrillos. Bueno, esto es lo que quiere decir que el único que le erra no es Nostradamus. O sea, Me preocupó el momento cuando enfocaban a Lorenzetti. Sí, Sí. ¿qué pasó? Que ella estaba. Yo voy a hacer las caras y A usted ver. adivine A ver. qué era lo Yo que le digo, a decía. ver. Claro, ¿qué Por había que ejemplo, te voy a interpretarlo. traducir. A ver, Ahí va, decía- esta. Cuando hacía así. ¿Qué carajo estás diciendo? ahí va otra. Ni en pedo. ¿Estás loca? No, olvidá. Ah, en un momento lo hizo así, ¿viste que le hizo O sea, así? las caras de Lorenzetti eran... Sí, le hizo así. Bueno, más o menos fue así. Me estás matando. Me está matando. no Bueno, es tan pero hubo así. algo muy importante que Sí. siempre las mujeres están presentes. En un momento dado del discurso, mi mujer Sí. se acerca al televisor y dice, hoy va a haber un muerto. Digo, él. Ay, ¿por qué dijo eso? Y le digo, ¿qué? La peluquera de Cristina
porque se le veían las raíces. Sí, es verdad eso. Estaba con la raya, está como yo, con la raya un poco hay algo que hay que decir, que vuelva al Alóndero. Que vuelva al Alóndero. Qué bien que tenía. Vamos, la tenía bueno, como vamos impecable. pronto, Sí, que vamos me como queda algo final. para decir. A ver. Vamos como final. Sí. País democrático, Cristina democrática, divina, pero estoy muy mal porque prohibieron a la que traduce, sordo-mudo, que traduzca la palabra envergadura. Tómese. Muchas gracias. Ay, hasta pero luego. la cambiaron. ¿Viste que hubo dos, porque no Envergadura. podía todo. Una de pelo más largo, otra de pelo más Bueno, corto. señoras y señores, me voy con lo siguiente. Sí. De fondo, si llega a tiempo, va a ir el himno por un saxo. Muy bien. Despidiéndonos del último discurso presidencial de Cristina Kirchner en la era acá. Cristina, lo último, como siempre, es personal. El cierre del discurso, que tuvo momentos que son brillantes porque tienen que ver con logros sociales que en esta década, es verdad, se consiguieron y son indubitables e indiscutibles. El tonito del final estuvo de más. Esa idea de que el que venga no podrá o que se atenga... A ver, en democracia el que gana gobierna, el que pierde ayuda. La amenaza estuvo de más. En lo particular, como argentino, no le banco las amenazas a nadie, sea presidente de la República o kiosquero. Con lo cual, el tonito de cierre estuvo de más. Ella quiso decir que no va a ser cómodo para el que gobierne, sí cómodo para la gente. No quiso decir eso. Y así empezó la violencia en la Argentina hace muchos años atrás, cuando algunos que uno llaman jóvenes idealistas se transformaron en terroristas y trajeron sangre y oscuridad a la Argentina. Menos tonito de agresión, menos amenaza en el futuro y todos estamos de acuerdo que en esta década hubo muchas cosas buenas. Si termina, todo tiene un final. Todo termina. Tu gobierno también. Llegamos a un final con cosas muy positivas. No lo arruines con ese tipo de discurso que trae lo peor de la Argentina a la memoria de los que sabemos, entendemos y queremos hacer política siempre. Desde una tribuna del periodismo, desde un partido político, desde la ONG, sin amenazas, Cristina. Yo no te las banco. Bueno, llegó ¿nos vamos? Ricky Saxon. Ahí está. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822 20400. bancociudad.com.ar. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad.